Antes de Atari, los videojuegos no eran una industria. No había consolas, no había controles, ni mucho menos había jugadores. Solo había líneas verdes parpadeando en oscuros monitores de osciloscopio. Pero en 1972, algo cambió. Hoy en mi canal, Atari. Un ingeniero con ambición comercializó el primer videojuego que la gente no solo podía ver, sino también tocar. El nombre del videojuego era Pong, una máquina, una moneda, y nació una industria. Antes de Atari, el concepto de videojuegos era apenas un experimento de laboratorio. Pero todo cambiaría con un joven ingeniero obsesionado con los juegos electrónicos, Nolan Bushnell. Año 1972. En una soleada oficina de Silicon Valley, Nolan Bushnell y Jed Dabney sueñan con revolucionar el entretenimiento electrónico. Fundan Atari, con tan solo $250 cada uno. Fue el inicio de un imperio. Desde sus inicios, Atari fue pionera en los videojuegos. Su primer éxito, Pong, se convirtió en el primer videojuego del mercado en ser un éxito de masas. En 1974, Atari vendía miles de máquinas arcade y recogía montones de monedas en cada bar o salón de juegos en el que se encontraban sus consolas. Mucho del crecimiento era debido a que Bushnell fomentaba una cultura: trabaja duro, juega duro sin horarios estrictos. En solo 3 años Atari lanzó 120 títulos, incluyendo el famoso Tank, y también Asteroids. Buscando llevar los videojuegos al hogar, Atari diseñó una consola, el Atari 2600. Pero faltaban recursos y liquidez, por lo que, en 1976 la empresa fue vendida a Warner Communications por $28 millones. Warner inyectó $100 millones más para lanzar la consola al año siguiente. Atari no solo creó videojuegos. Creó la cultura, los negocios, las guerras de consolas. Y el mito de que todo lo digital podía ser un imperio. La estrategia funcionó. Para 1980 se vendieron 2 millones de Atari 2600. En 1982 las ventas del 2600 habían generado $10 millones y Atari llegó a tener un valor de mercado de $452 millones, aportando el 70% de los ingresos de Warner. En resumen, la marca dominaba el mercado mundial de videojuegos. Era una época de optimismo. Como dijo el ingeniero Al Alcorn, arriesgábamos la empresa cada año con ideas nuevas. Éramos jóvenes y si fallaba, siempre podíamos conseguir trabajo en otro lugar. Nuestra cultura era audaz, creativa y sin límites. En pocos años la marca dominó la cultura tecnológica ochentera. Celebridades como Kareem Abdul-Jabbar y Pete Rose protagonizaron campañas para Atari. Pero la luz de Atari pronto se nubló, el éxito trajo apetitos desmedidos. En la primavera de 1978 Nolan Bushnell fue despedido de la compañía que él mismo fundó. Entonces Warner Communications tomó el control, nombrando a Ray Kassar como nuevo CEO. El ambiente relajado de no corbatas y oficinas estilo garaje fue reemplazado por un enfoque estrictamente corporativo en ventas. La venta a Warner terminó por destruir la cultura corporativa de Atari en 2 años. Esto fracturó el espíritu innovador de la empresa. Mientras tanto, el mercado de videojuegos se saturaba. Nuevos competidores aparecieron a toda marcha. Como explicó el diseñador David Crane, tras el éxito de Activision el número de empresas que creaban videojuegos pasó de 3 a más de 30 en solo 6 meses. Todos querían su parte del negocio, pero faltaba talento creativo y control de calidad. Imagínate, hombres y mujeres programando en oficinas oscuras, haciéndolo por horas y presionados por plazos imposibles, muchos prefirieron abandonar la compañía. Los errores comenzaron a acumularse.
Atari sobreproducía juegos de baja calidad, decenas de títulos mediocres, juegos llenos de bugs llegaron al mercado tanto nacional como internacional. Las promesas de diversión se convertían en frustración por todos estos errores. Esas espantosas producciones inundaron el mercado a precios de ganga y arruinaron el negocio de los videojuegos. Incluso antes de esos golpes, un intento fallido de expansión internacional y la costosa producción de Grand Track 10 casi hacen quebrar a Atari. Se rumoraba que empleados vendían piezas de los cartuchos a la competencia para ganar dinero extra. Atari despidió a casi la mitad de su plantilla, sobreviviendo apenas gracias a éxitos puntuales como Tank. Atari, que en sus años de gloria había atraído a jóvenes talentos como Steve Jobs, Steve Wozniak, pero casi todos habían abandonado la empresa antes de la crisis final. El golpe más duro vino en 1982. En junio Steven Spielberg estrenó E.T., el extraterrestre. Para la Navidad de ese año Atari debía entregar un juego basado en la película. El resultado fue un desastre. Terminó entregando un juego confuso, con constantes errores. Los jugadores devolvían las copias enfurecidos, y miles de cartuchos terminaron enterrados en un vertedero, el cual fue símbolo de la vergüenza que Atari representaba en el mundo de los videojuegos. Otro fiasco fue la adaptación de Pac-Man. Atari prometió llevar al icónico personaje a tu sala, pero la versión de 2600 fue tan deficiente que los jugadores la odiaron. En 1982 Atari fabricó 12 millones de cartuchos de Pac-Man para la 2600, cuando apenas existían 10 millones de consolas en el mercado. Al final solamente vendieron 7 millones de cartuchos, quedando 5 millones de copias sin vender. Un fracaso total. Los juegos se saturaron, títulos de baja calidad inundaron las tiendas. Salieron tirapiedras de licencias, adaptaciones grotescas y hasta contenidos obscenos. Por ejemplo, Atari autorizó juegos pornográficos absurdos como Axeman, Custer's Revenge y Bachelor Party. Esto dañó la imagen de la marca. El ecosistema explotó. La prensa internacional titulaba al unísono, "La burbuja estalló". En 1983 las ventas globales cayeron estrepitosamente, con una caída del 97% en 2 años. La crisis de 1983, conocida en Japón como el choque Atari, marcó el fin de la segunda generación de consolas. Analistas de la época cuestionaron abiertamente la viabilidad de la industria de los videojuegos. Los ingresos cayeron de 3.2 mil millones en 1983 a apenas 0.1 mil millones en 1985. Yo era fan. Mi familia compró un Atari por mi cumpleaños. Vi cómo mi consola dejaba de funcionar. Fue como perder a un amigo. El mundo reaccionó con asombro. De California a Japón se preguntaban cómo un gigante pudo caer tan rápido. Para entonces Atari ya había perdido buena parte de su valor y credibilidad. Nolan Bushnell, uno de los fundadores de Atari, declaró en una entrevista años después su frustración al exponer la realidad de Warner. Todos los días de mi vida me voy a arrepentir por haberla vendido y ver en qué terminó mi creación. Warner no quería tener nada que ver conmigo. Creían que si yo regresaba y tenía éxito los haría quedar mal. La opinión pública quedó dividida. Al principio Atari era vista como una empresa innovadora, pero tras 1983 se convirtió en sinónimo de juegos de mala calidad y excesos corporativos. A este punto el fracaso prácticamente estaba consumado. El colapso de Atari fue multifactorial, ya que al poco tiempo llegó una avalancha de clones, nuevos formatos y juegos de mala calidad, pero sobre todo consolas rivales, como la producida por la marca japonesa, la consola Nintendo Entertainment System, NES. Atari sobreestimó la demanda, millones de consolas y cartuchos se acumularon sin vender, se pensó que la llave de ventas no se podía cerrar, y de la noche a la mañana se cerró. Atari no planteó sustitutos fuertes para la 2600, ya que su proyecto holográfico Cosmos fue cancelado argumentando altos costos. En conjunto, la combinación de errores estratégicos internos fueron los que llevaron al fracaso a Atari.
dentro de los más relevantes encontramos la mala planificación, cultura interna disfuncional y factores externos como la competencia feroz del mercado, y por supuesto cambios en la demanda. No fue un solo fallo, sino la suma de varios. Al final, Atari sigue presente en el imaginario colectivo, pionera del cambio de la cultura pop, pero también una advertencia eterna de que su caída marcó un antes y un después en los videojuegos. Hoy en día, la marca pertenece a otro dueño, pero el legado del modelo empresarial persiste como estudio de caso en tecnología. Atari murió cuando olvidó por qué nació. Hasta aquí la historia de Atari, pero no es el único. Si quieres saber cómo fue el fracaso de la empresa más grande de telefonía, no te pierdas el siguiente video. Adiós.